Yo soy Liliana Olivares. Muchas gracias por invitarme a Talentland y en este foro de business que nos hace tanto sentido para mí y para mi empresa, que es Adulting. Yo soy la fundadora de Adulting, que es una consultoría financiera especializada para millennials. Y si se preguntan qué es eso, pues resulta que hace unos años, ya más de dos, yo personalmente me di cuenta que muchos de mis amigos, gente que conocía, muchos millennials, mi círculo social, pues se encontraba bastante perdido acerca de su dinero y sus finanzas. Y la verdad es que me hacía todo el sentido. O sea, nadie nunca nos explicó, nunca nadie nos dijo cómo teníamos que adultecer, ¿saben? No tuvimos esta conversación con nuestros papás donde nos dijeran, oye hijo, tú a los 18 tienes que cuidarte fiscales en la noche y por cierto, tu primer sueldo lo tienes que dividir entre ahorro básico, o sea, nunca tuvieron esta conversación. Y conforme pasaba el tiempo, muchos se acercaban, nos pedían ayuda y pues solamente fue lo obvio el que decidí empezar y arrancar esta empresa que se llama Adulting. Ya llevamos más de 2 años, tenemos más de 250 clientes y básicamente nos dedicamos a enseñarles a través de un coaching financiero que dura 3 meses a cómo manejar de una mejor forma sus finanzas personales. Y para los que ya tuvieron ese nivel de adultez desbloqueado, les ayudamos a aprender a invertir, a enseñar y que aprendan a poder invertir de una manera objetiva, de una manera clara, digerible, fácil, donde utilizamos lenguaje que cualquiera puede entender sin hacerlos sentir más estresados y más complicados. Y conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta con mucho gusto, por supuesto, que muchos de nuestros millennials tenían emoción y todo el ánimo por poder emprender. La realidad es que nuestro país cada vez más está migrando más hacia el emprendimiento, hacia tener pymes, y los millennials, por supuesto, no somos la excepción. Adulting per se es un startup que ya comenzó hace unos años. Y cuando nuestros clientes se acercaban a nosotros, nos decían, es que también quiero emprender un negocio, enséñanos, pero no sabemos cómo hacerlo desde la parte financiera. No tenemos la idea, va a ser lo mejor, tenemos el talento, todo, pero la parte de los números resulta que nadie la sabe hacer. Entonces tuvimos que abrir otra vertical del negocio en Adulting, que es Adulting Business. Y en Adulting Business nos enfocamos a dos cosas en particular. La primera tiene que ver con la gente que quiere emprender y cómo preparamos sus finanzas para eso, porque todos hablamos de estrategias, de emprender, cuál es la mejor forma, ya saben, millones de modelos de negocios, pero nunca nadie cuenta su historia de cómo personalmente lograron hacer realidad, aventarse a tomar este riesgo, aventar a hacer que sus finanzas pasaran por este cambio si antes tenían un sueldo fijo, y también los ayudamos a manejar las finanzas de su negocio. Sin embargo, hoy creemos que es muy importante tener este foro con todos los millennials posibles y poderles explicar de una manera muy breve y muy sencilla, si tú quieres ser ese emprendedor, cómo vas a preparar tu dinero para tener mayor éxito a que tu emprendimiento sea sustentable. ¿Cómo vas a lograr hacerlo? Porque, como les decía, pues pareciera que todo el mundo llega ya preparado y listo para emprender, ¿no? Pero estamos seguros que les tomó varios obstáculos y varios retos poder lograr preparar su dinero personal y poder aguantar este reto que es tan importante. Entonces, para entrar ya más en materia acerca de cómo vamos a preparar nuestras finanzas, el primer paso y lo más importante es que justo queremos hablar y hacer una conciencia de que emprender requiere una planeación previa. No se trata de decir, se me ocurrió una idea millonaria y entonces mañana voy y la implemento y seguro va a ser un boom. No. Emprender y nuestras finanzas requieren un tiempo y una planeación y como les decía hace rato, eso lo tenemos que visualizar como la manera más sencilla de lograr y hacer que nuestro emprendimiento dure de una manera más sustentable, más objetiva y más disciplinada muchos años más a que si lo hacemos de forma improvisada. Entonces, lo que les quiero decir es que el primer paso para emprender es que nos preparemos y que hagamos un plan de tiempo para cuando sepamos qué objetivos nos van a indicar que estamos listos para emprender. Pero esto requiere tiempo.
Y para empezar, antes del negocio, antes de tener ya el local, si así lo quieren, y todos los empleados y la idea millonaria, primero tenemos que tomar en cuenta qué es lo que nosotros tenemos que tener. Para esto, el primer paso, si ya han tomado la decisión de emprender, les quiero decir que les recomendamos que en un tiempo mínimo de un año previo tengan este plan para que ustedes se puedan preparar. Para empezar, necesitamos contar con 2 presupuestos. Y quiero hacer mucho énfasis en esto porque los presupuestos son el pilar de las finanzas sanas para cualquier cosa, tanto para su negocio como para sus finanzas personales, ¿ok? Entonces vamos a tener que hacer, una vez que se haya tomado esta decisión, hacer los presupuestos tanto de su negocio, con las proyecciones, los costos, gastos, todo lo que ustedes hayan previsto, inversión, y un presupuesto financiero personal. Y a este presupuesto financiero personal le debimos haber asignado el sueldo que está marcado en su presupuesto previo, que es el de su emprendimiento, ¿ok? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en el segundo, que es en el presupuesto personal, que ya le asignamos un sueldo. Es decir, yo a partir en un año ya visualicé que no voy a tener mis ingresos actuales y que me voy a dedicar a emprender y el sueldo con el que voy a tener que aprender a vivir son 10,000 pesos, por poner un ejemplo, ¿no? Si es el sueldo que se fue asignado. Ese va a ser el primer paso, tener bien claro el presupuesto que ustedes tienen para su negocio con su sueldo incluido. Esto es algo que cometen mucho los emprendedores, que mezclan sus finanzas y no se asignan un sueldo. Ese es un error garrafal. Su empresa es un ser viviente independiente y ustedes son otro ser humano independiente, ¿ok? Entonces, tenemos el presupuesto de su negocio y el presupuesto personal. Después a eso, tenemos que validar que nuestras finanzas ya estén preparadas o que tengamos que incluir en nuestras finanzas personales la inversión que le vamos a dar o que vamos a tener que juntar para nuestro emprendimiento. Ya en el paso 1 descubrieron que ustedes necesitan, por poner una cantidad de ejemplos, 100,000 pesos para emprender. Y eso incluye su sueldo por un año, por 6 meses, por 3 meses, incluye la inversión que tienen que juntar inicialmente, todo lo que tengan que considerar. Eso quiere decir que aquí, en este paso, vamos a tomar 2 decisiones. La primera, si su emprendimiento se va a fondear por un capital propio, es decir, que ustedes van a juntar su dinerito durante este año y lo van a dedicar a eso, o van a pedir algún crédito y de qué forma se va a poder pagar este crédito. Después de ese paso, que hayan tomado esa decisión, tenemos que ir nuevamente a nuestro presupuesto personal, en donde ya habremos identificado 2 cosas importantísimas. La primera, el sueldo con el que van a vivir próximamente cuando emprendan, y la segunda, si aplican, lo que tendrían que ustedes ir ahorrando o separando de su dinero para después invertirlo en su emprendimiento. Basado en esto, viene el paso importantísimo que tenemos que hacer al pie de la letra, que nos va a asegurar que tengamos mucho más éxito, y es que tenemos que comparar el presupuesto con el que vivimos actualmente, es decir, al día de hoy, y el presupuesto que vamos a hacer para cuando emprendamos con el que vamos a vivir. Y los 2 componentes más importantes de esos presupuestos y la diferencia más clara va a ser obvia, que en el presupuesto A, que es el actual, pues estamos considerando nuestros ingresos del día de hoy. Sin embargo, en el presupuesto B, que es el a futuro, vamos a considerar solamente como ingresos nuestro sueldo. Como ven, la diferencia va a ser importante. Seguramente pocos logran iniciar su emprendimiento con los mismos ingresos que tuvieron antes, pero eso nos va a poder indicar si realmente el sueldo que nos asignamos es viable para nuestra vida. Aquí es cuando vamos a poder comparar. Si yo hoy vivo con 20,000 pesos y después yo me estoy asignando que voy a vivir con 10,000, tengo que recortar la mitad de mi vida para poder adecuarme a ese sueldo. Seguramente ese paso es algo obligatorio, a todos nos pasa, van a tener que hacerlo. Y la pregunta es, ¿cómo sé y qué tengo que recortar de la mejor manera? La respuesta a eso es muy sencillo. 1, tus ahorros nunca se recortan, lo siento mucho, pero esos no se tienen que tocar, tienen que seguir ahorrando, sobre todo porque lo más seguro es que tengamos que ahorrar para nuestra inversión.
Y después vamos a ir a asignar el recorte hacia los lujos, que obviamente es lo primero que seguramente no lo necesitamos, ¿ok? Aquí es cuando recortamos la cantidad de suscripciones que tenemos, el nivel de gastos que hacemos en entretenimiento, en salidas, en alcohol, en fiestas, en compras online, en videojuegos, todo eso es aquí cuando lo recortamos. Y por último, tenemos que ir a lo que nosotros definamos en nuestro presupuesto como los básicos de nuestra vida esencial, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Lo que tú necesitas para vivir y tener una vida digna, sin lujos, ¿ok? Solamente lo que sin eso no podrías existir, que normalmente eso corresponde a vivienda, comida y transporte. Normalmente podemos todavía, si nos falta mucha diferencia y no pudieron recortarle mucho a su presupuesto, aquí es cuando pasamos a estos conceptos de nuestra vida y decimos, ¿cómo puedo hacer lo mismo pero más barato? Es decir, nos pasa mucho que, por supuesto que el transporte es un must, sin embargo, es necesario que te tengas que ir en el servicio de transporte carísimo o puedes tomar transporte público. Podrías hacer carpooling con alguien más, podrías gastar menos gasolina, podrías tomar una bici, todo eso lo podríamos recortar. Y cuando estamos tan comprometidos con nuestro emprendimiento, nos tendremos que preguntar si incluso mudarse es una opción. Esto es la bondad de poder hacer un presupuesto tan a largo plazo. Tenemos todo un año para planear. Eso quiere decir que tengo un año para realmente poder mudarme, hacer un esfuerzo y poder empezar a acomodar mi vida de aquí a que la fecha que me propuse para poder emprender. Y esto me va a dar la posibilidad que durante un año antes, mínimo 6, ustedes ya estén comprobando la vida que van a tener cuando emprendan, pero con el colchón de poder estar recibiendo ingresos que seguramente son más altos. En el cuarto paso, antes de poder emprender y que necesitamos validar, es si ustedes tienen su fondo de emergencia. ¿Qué es esto? Muy sencillo, muy básico, muy importante y es el must de las finanzas sanas. Cualquier decisión financiera que ustedes vayan a tomar tiene que estar basada siempre y cuando si pueden responder a si tienen su fondo de emergencia o no lo tienen. El fondo de emergencia significa tener mínimo 3 meses ahorrados de tu sueldo. Esto aplica para los que son godines, ¿ok? Eso quiere decir que ustedes sí o sí, para cualquier decisión, cambio, viaje, gasto, ahorro, cualquier pensamiento que se les cruce, antes de tomar una decisión, tienen que validar que tienen su fondo de emergencia, que son estos 3 meses. Ahora, si ustedes ya son freelanceros, que son diseñadores, programadores, que viven al día por clientes, bla, bla, y sus ingresos no son fijos, la forma de calcular cuál debería ser su fondo de emergencia está basada en sus gastos. Entonces, nosotros los que tenemos un ingreso fijo, vamos a hacer la cuenta, vamos a multiplicar nuestros ingresos por 3. Y los que no tenemos ingresos fijos, vamos a calcular nuestros gastos, que esos sí son fijos, por 3 y ese deberá ser nuestro fondo de emergencia. Este fondo de emergencia, muchachos, tiene que estar guardado en un lugar seguro y que tengamos acceso a él de forma inmediata y líquida, ¿ok? Un fondo de emergencia no se invierte a un riesgo alto, no se manda a un plazo largo, no se guarda abajo del colchón. No. Tiene que estar en un lugar seguro que no implique ningún riesgo. Y por supuesto que no esté sujeto a un plazo porque justo es eso, una emergencia. ¿Y cuándo sabemos que nos va a pasar una emergencia? Obvio, no tiene fecha. Por lo cual tiene que estar accesible. Si nosotros podemos responder a que sí tengo ya mi fondo de emergencia, esto nos va a ayudar a hacer el plan de poder emprender. Pero esto es súper definitivo, es lo que les va a dar la capacidad de que si mañana ustedes tienen broncas, que su emprendimiento no está saliendo o está tardando más tiempo en arrancar, pueden apalancarse de estos dinero, de este fondo, para sobrevivir 3 meses por cualquier contingencia que pueda pasar, como incluso la que estamos viviendo al día de hoy. Cuando ustedes ya hayan logrado tener la decisión de emprender,
de hacer un presupuesto realista para su emprendimiento con un sueldo asignado y después aplicarlo a sus presupuestos personales, es momento de poder empezar a vivir y hacer el ajuste correctamente de lo que ya se validó. Lo ideal es que su nuevo presupuesto, es decir, el presupuesto que vamos a seguir como si ya hubiéramos emprendido por mínimo 6 meses antes, y esta es la vida que nos vamos a pegar, deberá cumplir con estos básicos de la regla de oro, que es el 50% de ese ingreso deberá poder cubrir sus gastos básicos, ¿ok? Que es lo que les comentaba, que es la vivienda, el transporte, comida. Y el 30% se tiene que destinar a su ahorro, ese no se mueve, ese tiene que estar seguro y no porque emprendamos tenemos que dejar de ahorrar, eso es falso. Y por último, el 20% se tiene que ajustar a sus lujos. Tu nuevo presupuesto se tiene que apegar a esta regla, 50, 30 y 20. Desgraciadamente podemos sufrir algunos recortes en cosas que ya estábamos nosotros tan acomodados y tan gustosos en gastar. Sin embargo, siempre queremos ponerles en perspectiva que todo recorte, que todo ahorro, todo lujo que estén ustedes renunciando va por un bien mayor y que debe verse de esta forma. Cada cosa que ustedes recorten los acerca a cumplir su meta, a cumplir su sueño, que en este caso será emprender. Y por supuesto, los sacrificios que hoy hacen se verán reflejados con éxito a futuro. Y verán que en ese momento, cuando ustedes hayan puesto en marcha este plan, cuando ustedes hayan acomodado sus finanzas con este nuevo parámetro, cuando hayan practicado vivir así por un año, cuando ustedes se emprendan, ya no tendrán el estrés de sus finanzas personales que estén sufriendo con este nuevo sueldo y este nuevo ajuste de ingresos. Y cuando quitamos nuestro nivel de estrés en nuestras finanzas personales, lo que estamos logrando es que nuestro emprendimiento reciba toda nuestra energía, reciba nuestra mejor calidad de pensamiento y de foco para solamente poder hacer y enfocarnos a que per se nuestro nuevo negocio o nuestra nueva empresa tenga y resulte de la mejor forma posible. Estos son los pasos más importantes y por supuesto, por último, algo con lo que los queremos dejar y que lo comenté al inicio, sus finanzas personales y las finanzas de su emprendimiento siempre deben estar separadas. Recuerden que nosotros al hacer un plan previo y el poder prepararnos con lo que implica incluso instrumentos bancarios separados e independientes de nuestras finanzas personales, les va a permitir a ustedes que sus finanzas nunca se mezclen y tengan mayor independencia. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes deciden que van a emprender y que van a utilizar, por decir, la mitad del dinero propio que van a estar ahorrando durante este año y la mitad lo van a pedir hacia una institución que les pueda dar este crédito, asegúrense que el crédito lo pueda pagar su emprendimiento y no ustedes a nivel personal, ¿ok? Esto es muy importante y va igual por si ocupan tarjetas de crédito. Busquen todas que sus cuentas estén separadas y que se manejen de forma muy independiente, ¿ok? Esto es algo que son tips muy sencillos, son tips muy básicos que los pueden ayudar a arrancar, que poca gente habla y les platica cómo llegaron a ese punto de ya tener la empresa, o si escuchamos las historias de cuando ya emprendieron, ¿no? Pero no escuchamos cómo hiciste que esto lograra, qué es lo que puedo hacer para tener mayor probabilidad de tener éxito, y este es un paso importantísimo para que tengan mayor probabilidad de tener éxito cuando emprendan. Por último, quiero pedirles que nos sigan en Adulting, en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook, que es @adultingmx. Ahí los podemos atender. Damos talleres de finanzas personales, damos asesoría y consultoría personal para empresas, para uno a uno. Todo lo que ustedes debieron saber y que nadie les dijo, lo pueden encontrar en Adulting. Y muchas gracias por la invitación.